Este es el estadio en donde se va a inaugurar el Mundial de Fútbol. Claro, tenemos la bandera de Qatar. O está el grupo de BTS, el grupo este coreano tan famoso. La variedad de césped es secreta. Este, campeones, es el balón oficial de la Copa del Mundo. $170. Incluso hay edificios que están sin terminar. Probablemente esto sea un hotel. Muy buenas, campeones, bienvenidos a nuestro canal. Yo soy Ramón y hoy nos encontramos aquí en Qatar. Hemos venido para mostrarles cómo se prepara este país para el Mundial de Fútbol. Aquí detrás de mí pueden ver una escultura que tiene una cuenta regresiva para el inicio de este campeonato. Y detrás de nosotros está el skyline después del agua, por supuesto. Esa es toda la línea financiera que iremos explorando a lo largo de los días. Por el momento vamos a ver qué nos ofrece este país del Golfo Pérsico. Si se fijan, aquí hay un monumento junto a la orilla del mar y hay una cuenta regresiva para el primer partido, para la inauguración del evento. Miren qué cool está. Y a pesar de que esta es una zona ya bastante céntrica, bastante importante, y que estamos a nada de que dé inicio el mundial, todavía hay muchísimos trabajadores preparándolo todo, dejándolo perfecto. Justo enfrente del monumento y de las letras FIFA, bueno, World Cup, la Copa de las Letras, en fin, justo enfrente están las banderas de todos los países, pero hay una curiosidad muy interesante que me llamó muchísimo la atención y que me pareció un detalle genial. Vamos a acercarnos a alguna. Costa Rica, por ejemplo. Estamos aquí bajo la bandera de los ticos y observen toda la información que hay, ¿no? Dice FIFA World Cup, está el nombre de Costa Rica en árabe y dice en español, bienvenido. Además, agregan el detalle de que Costa Rica fue la 31ª nación en calificar para el Mundial en la fecha que dice allí abajo. Pero vamos a buscar un país en donde no hablen castellano para que vean la diferencia, para que comparen, ¿no? Porque en todos los países en donde hablan español, como Ecuador o España, van a encontrar cosas más o menos similares. Pero vamos aquí a mi segundo país, Suiza, que por cierto me encantó que pusieran la bandera tal y como es, porque la bandera de Suiza es cuadrada, no es rectangular, y aquí está bastante bien, pero les enseño lo que dice abajo. Observen cómo, bueno, tenemos la información, así se escribe Suiza en árabe, y además agregaron los 3 idiomas nacionales. Hubiese estado genial que agregasen el romanche, pero bueno, les faltó ese pequeño detalle. Entonces, willkommen en alemán, bienvenue en francés y bienvenuti en italiano. Fuimos la 10ª nación en calificar al Mundial de Fútbol. Ahora, ¿cuál fue la primera? Vamos a buscarla. Aquí, claro, tenemos la bandera de Qatar, que es el país anfitrión. Aquí te ponen Navisol, Host Nation, entonces claro, ellos no fueron la primera. ¿Cuál fue la primera? La encontramos de este lado y no es otra sino Alemania, por supuesto. Vamos a ver qué dice. Ahí tenemos Alemania en árabe, willkommen en alemán, y dice primera nación en calificar el 11 del 10 del 2021. De hecho, todas las banderas están en orden. Es el host, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, y así van hasta el final. Así que ya sabemos que los ticos y la gente de Australia fueron los últimos en clasificar, pero aquí están, aquí están. En muchos puntos de Qatar verán cosas como estas. Están grabando los comerciales para las publicidades. Entonces ustedes verán esta zona, esto que les estoy grabando yo, y luego van a ver la publicidad. Supuestamente aquí está el grupo de BTS, el grupo este coreano tan famoso. Miren cómo luce, aquí están los fans esperando a ver si los ven. Y bueno, ahí está todo el movimiento. Definitivamente es BTS. Para esta aventura me acompaña mi súper amigo Gabriel Herrera. Siempre nos metemos en los lugares más históricos ahora. Más históricos, donde va a quedar para la historia, amigos. Donde siempre ocurre algún evento importante. Llevamos unos cuantos días ya dando vueltas por aquí, por Doha, conociendo y viendo cómo se está preparando este país para el Mundial de Fútbol. ¿Tú los ves preparados? ¿Ya crees que todo está listo? Listo no está nada. Nada está listo. Todo se está haciendo en este momento. Todo se está terminando en este momento. Hasta una pequeña cosa como el letrero donde todo el mundo se va a ir a tomar la foto que dice FIFA World Cup Qatar 2022. Hasta ese punto no está listo ni siquiera ese letrero, le están haciendo algunas reformas. Imagínense si eso, que es algo tan sencillo, imagínense lo demás. ¿Sientes que está todo como para último momento? Yo creo que sí, yo creo que ellos están contra el reloj, y creo que en este tipo de cosas siempre se está contra el reloj. Yo creo que nunca, por más que preparen de
años atrás, de que, bueno, sea con mucho tiempo de anticipación, nunca da tiempo para terminar todo. Algo que hemos estado discutiendo es que, saben, nos movemos mucho en Uber aquí y es bastante barato, la verdad Sí. es que es un medio de transporte bastante barato. Sí. Pero en una cantidad incontable de veces nos hemos topado con estancamientos, con tráfico, con Sí. colas, ¿no? Entonces, si es así ahora, que es temporada baja, aquí no hay nadie supuestamente, yo quisiera saber cómo va a estar esto cuando estén 2 millones de personas por ahí. Yo creo que esto va a colapsar. Va a ser una locura, o sea, Uber no va a haber disponible, vas a querer pedir un Uber y no te va a llegar nunca el Uber, el metro seguro va a estar colapsado, si hay alguien que alquile un vehículo creo que va a ser la peor decisión que tome para estar en Qatar, va a estar más tiempo en la carretera, en el vehículo dentro, tratando de llegar de un sitio a otro que Sí. más nada. Yo voy a hacer una predicción. Yo creo que todo va a colapsar un poco. No voy a decir el colapso total, pero creo que ellos no han medido correctamente la cantidad de Sí, sí, hinchas sí, que sí, van sí, a sí. estar aquí. A lo mejor nos equivocamos. Es verdad, esperemos que sí. Esperemos que todo esté organizado. De momento, les sigo enseñando cómo todo esto se está preparando. Yo tengo mis franelas de la selección. Aquí pueden ver la franela de la selección española. Yo esa ya la tengo. Pero bueno, me falta una franela que estoy buscando. Y en el video de los 8 estadios que van a tener en el canal, van a ver cuáles son las 3 franelas de las 3 selecciones más importantes del mundo. Ah, Gabriel. Bueno, él no está de acuerdo. Él va por Portugal, ¿verdad? ¿Qué pasa? Yo también tengo mi corazoncito en Portugal, así que vamos a ver qué tal le va. Este, campeones, es el balón oficial de la Copa del Mundo. Miren esto, $170 cuesta. Hay varias réplicas y cuestiones, pero bueno, este es el original. Miren eso. Tiene como relieve, ¿no? Me gusta. Está bonito. Estoy pensando si le llevo una mini pelotita de estas a Vigo. Creo que le voy a llevar una. Pero bueno, la franela que yo estoy buscando es de Puma, no de Adidas. Y ahora estamos en Adidas, así que tenemos que buscarla. Para buscarla he venido a un centro comercial que está inspirado totalmente en Venecia, en la ciudad de Venecia, de Italia. Pero ¿saben qué pasa? Que Adidas sponsoriza al equipo español, pero al equipo que yo estoy buscando lo sponsoriza Puma. Entonces tengo que encontrar ese. Tienen un canal que se extiende por todo el centro comercial y tienen los barcos tradicionales. Vienen unas personas que han estado navegando dentro del centro comercial. La mascota de este mundial, por cierto, es Live. Y aquí hay como una pantalla interactiva súper cool. Enseñé aquí que, por ejemplo, decir palabras en árabe, entonces la dicha es como en 3D. Claro. Uy, ¿qué está haciendo? This is underwater, better than Doha for shopping, great dining, entertainment, and then unbelievable arrangements. Fuimos a la Puma allí en el centro comercial y me están vendiendo la camisa de Suiza por un precio ridículo que ni en Suiza me cuesta tanto. Decidimos venir aquí al mercado árabe y estoy preguntando en todos los puestos y en ninguno hay una franela suiza. Tienen de todos los países menos de Suiza. Yo no entiendo si es el mejor equipo. Nos encontramos frente al estadio Al Bayt. Este es el estadio en donde se va a inaugurar el Mundial de Fútbol. Fíjense que está todo vallado y está repleto de materiales de construcción, no solamente de este lado, sino también por la carretera principal y junto a nosotros. Fíjense también que hay un montón de autos negros que están entrando y saliendo. Todos tienen la ropa tradicional y me imagino que están supervisando, me imagino que son personal del gobierno que vienen a ver cómo está avanzando y si todo está en orden. Ahora, es un estadio extraordinario. Nosotros lo que vamos a tratar de hacer es dar una vuelta para ver si encontramos un punto de acceso o a ver si encontramos un lugar al que nos podamos acercar un poquito más para que lo vean con mayor claridad. Miren allá, campeones, como hay un montón de cataríes bajando por el puente. Eso seguramente es personal del gobierno, no tengo la menor duda. Ellos vinieron a chequear cómo estaba el estadio. Vamos a aprovechar la experiencia en primer plano aquí de Angie, que de manera muy inteligente se trajo su sombrilla y vino totalmente preparada para el sol, además vestidita de blanco. Mira, bueno, ¿cómo estás aquí tú pasando? Mucho calor, mucho calor. Le estaba diciendo justamente a Ramón en este momento que y el sol está muy fuerte, no sé si es más que todo en esta zona, porque en los lugares donde hay edificios pues se generan las sombras, pero aquí todo es desierto y está demasiado fuerte. Esto es un sancocho. Sí, la verdad está terrible. Sí. Bueno, es también cierto que cuando empiece el mundial ya supuestamente estará un poquito más templado, pero ahora mismo un partido de fútbol en estas condiciones. También hay que saber que dentro de los estadios hay un sistema de refrigeración muy moderno, de ultimísima generación, así que los jugadores por supuesto no estarán expuestos. Y tanto que se espera que las personas que estén asistiendo, los espectadores, tengan que llevar incluso hasta chaquetas. Exacto. Porque es para que el frío vaya de lo más fuerte hasta el centro para que
mantenga a los jugadores a una temperatura decente para que ellos jueguen. Así que somos nosotros, los espectadores, los que vamos a aguantar ese frío. Bueno, les hemos traído nosotros también. Somos nosotros los que estamos ahora pasando el sol para que ustedes puedan apreciar la maravilla de estos estadios y sobre todo cómo los están construyendo, porque todavía esto no está listo. Aquí hay un montononón de gente. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Bueno, eso es porque allí, en ese hotel, se está hospedando un miembro de la banda BTS. Esta banda coreana, yo realmente no conozco mucho, pero sí que conozco el nombre de la banda. Entonces, bueno, aquí hay un montón de gente de este lado y de aquel lado que están esperando, no sé, que el chico salga y los salude, supongo. Hay un cordón de seguridad y todo. En los alrededores de los estadios encontrarán muchísimas zonas verdes. Noten como aquí hay una grama muy bonita y esto me recuerda al césped en donde juegan pues los competidores, todos los equipos. Una cosa muy interesante de los estadios de Qatar es que ellos mismos, los cataríes, diseñaron mezclando distintos tipos de césped, distintas variedades de grama. Han desarrollado una que es resistente o es particularmente resistente al clima de este país. Por eso cuando estén mirando esos juegos en televisión, recuerden que la variedad de césped que están pisando los jugadores es única. Y quieren que les diga algo también que es muy interesante, pues esta variedad de césped es secreta. La fórmula, podríamos decir entre comillas fórmula, solamente la conocen los cataríes, o más bien los científicos que la desarrollaron. Es una variedad de césped que es resistente a este clima, a este país y a estas condiciones. Dato curioso. Este es uno de los bulevares más importantes de la zona de La Perla y lo que hay son trabajadores, todo está muy crudo. Y comentaba con unos muy buenos amigos míos el día de ayer que el país se ha reformado por completo. Esto del Mundial de Fútbol ha puesto de patas arriba a este país en el buen sentido, es decir, se nota un cambio en la infraestructura que no tiene comparación a como era antes. Ellos me dicen que las calles, cosas como estas que ven aquí han cambiado muchísimo y que las están inaugurando apenas ahora. No se sorprendan si estas calles que ahora están todas destruidas, que todavía están en construcción, sean totalmente diferentes y estén perfectas cuando dé inicio finalmente el Mundial de Fútbol. Observen cómo eso verdecito de ahí arriba a la izquierda, esto de aquí, es el estadio de fútbol y nosotros nos encontramos justo al lado. Esto para cuando el mundial empiece va a estar repleto de personas y hoy luce así. Está lleno de andamios, trabajadores y por aquí la gente no circula. Gabrielito, nosotros somos los únicos locos que nos vinimos a venir a meter para acá. Teníamos que ver este lugar, así sea a punto de ser terminado, pero lo teníamos que venir a ver. Bueno, vamos a explorar un poco cómo se están preparando los cataríes para el Mundial de Fútbol, aquí en una zona que está vecina al estadio de fútbol, uno de los más importantes además. Así lucen estas cosas por dentro, están geniales. Thank you man, bro, thanks. Y me acaban de contar unos datos interesantísimos de estas paraditas. Resulta que el servicio aquí en estos tranvías eléctricos va a ser totalmente gratis para que la gente se mueva con mayor facilidad de ir a los estadios, ir a los sitios de mayor importancia. Genial, me encantó. Y es que con tanto movimiento y tantas construcciones cuesta creer que esto va a estar listo. En este paseo, aún sin terminar, hay muchísimas banderas. Estarán todas las banderas de todos los países que van a participar. De hecho, creo que hay algunas de países que no participan, pero eso lo iremos viendo. Ahí está la bandera de España, aquí está la bandera de Argentina, por ejemplo. Aquí está la bandera de México. Y ahí está la bandera de Gales, allá la dirán. Todo un paseo larguísimo, miren qué bonito. Se extiende hasta el fondo. Y bueno, luego vuelven a repetir. Increíble, está súper bello, la verdad. Además, a cada país le pusieron su bandera de esta forma. Está muy bonito porque uno de los lados tiene como cuerdas con colores. Y el otro lado tiene una tela con agujeritos. Súper bonito, por supuesto, esta es la bandera suiza. Y esto se extiende pues por todo el paseo. Fíjense que allá está la de Portugal, por ejemplo. Además, aquí me encontré la de Ecuador, esa no la había visto. Y ahora que me estoy percatando, en el barco de la bandera de Ecuador, ¿es acaso el mástil el símbolo de Esculapio? Los ecuatorianos, por favor, explíquenme por qué el mástil central tiene la forma de Esculapio. Qué curioso. Y presten atención a estas torres impresionantes. Hay 4, la tercera está detrás de aquí. Pero si se fijan bien, voy a hacerle un poquito de zoom para que lo vean un poquito mejor. Fíjense que hay algunos paneles que no están colocados. Allá arriba se ve claramente como hay 4 agujeros. Eso me imagino que va a estar preparadísimo para dentro de nada. Ya ustedes lo verán en la televisión cuando estas torres increíbles estén
lista. Incluso hay edificios que están sin terminar. Probablemente esto sea un hotel. Miren cómo está. Y estoy seguro que esto para el Mundial de Fútbol va a estar listo, terminado. A lo mejor esto es un hotel y ya el hospedaje está alquilado y el edificio ni siquiera está listo. Eso estaría muy bueno verlo. A lo mejor ustedes mismos, los que vienen, se van a quedar aquí y ya me contarán. Fíjense que está justo al lado de las 4 torres, así que ya me dirán cómo lo ven aquellos que vienen al Mundial. Un buen método de transporte aquí en Qatar es el Uber. Los precios son bastante aceptables y como las autopistas son muy anchas, no se crea tanto tráfico. Al menos no he visto tanto tráfico. Los chicos han estado un día más que yo y ellos sí que se encontraron con un estancamiento en la carretera. Justamente a la zona a la que vamos, Sí. pero Sí. también era zona hora pico, pues. Hacia donde nos dirigimos, lo que es después de las 4 o 5 de la tarde, como todo el mundo comienza a salir porque se va el sol, entonces ahí se vuelve el tráfico, miren, una locura. A ver si nos conseguimos ahora el mismo tráfico o está un poquito más ligero. Ojalá que no. Y siendo los mismos habitantes de siempre, imagínense esto con El Mundial. el Mundial. La fiebre del Mundial ya empieza a sentirse tanto que incluso en las placas de los carros ya ponen el símbolo. Tiene como un 8 allí, encima del número 2. Pues sí, es el símbolo del Mundial de Fútbol. Hemos venido al Souk y ya vemos muchísimas decoraciones. Producir este video me ha costado más o menos una semana de tiempo y cada día yo veo cómo han ido avanzando y se nota el progreso y se notan los cambios. Entonces ahora van a ver cómo prepararon la entrada principal porque todo lo que está en la parte superior no existía. Esta será la entrada del mercado. Ven que todavía aquí hay andamios y cuestiones, pero fíjense en la parte de arriba. Me voy a poner aquí a la sombra para que lo vean un poco mejor. Pusieron todos los banderines de todos los países. Ahí pueden ver Qatar, Ecuador. Muy curioso, siempre ponen Qatar, Ecuador juntos. Debe ser porque es el primer partido, la inaugural. Ahí está Gales, ahí está Argentina, Arabia Saudita, Inglaterra, Estados Unidos. Bueno, está todo y la cuestión se extiende hasta el fondo. Al otro lado de la calle ven eso que dice FIFA World Cup Qatar 2022. No sé ni siquiera qué es eso y ahora pueden apreciar la decoración en toda su extensión. Miren eso. Hay que saber que Qatar es el país más pequeño que jamás ha organizado esta competición, así que estamos batiendo récords todo el tiempo. La verdad es que es muy interesante estar aquí porque estamos viviendo la historia. Ya me estoy haciendo experto junto con Gabriel en vivir eventos históricos, primero con lo de la guerra de Ucrania y ahora estoy aquí en Qatar. Creo que estoy un poquito más tranquilo estando en Qatar que estando en Ucrania. Pero todo lo relacionado al Mundial de Fútbol no se resume solamente en este Mundial, sino que Qatar desde el año 2011 es el país que más invierte en fútbol de todo el planeta. ¿Se sabían ese dato? Me pareció súper curioso. Y es que hay que saber que el deporte para Qatar ha sido muy importante desde hace bastante tiempo. Tanto es así que el 13 de febrero es el Día del Deporte y ese día, oigan bien esto, ese día es feriado. La gente no tiene que trabajar, están libres y se supone que tienen que dedicar ese día a hacer deportes. Ahora mismo hace muchísimo calor, es mediodía, por supuesto, tiene que estar muy caliente. No obstante, nos encontramos casi en el invierno, eso ya lo he repetido en varias ocasiones. Pero ¿por qué esto es importante? Porque es la primera vez en la historia que un mundial de fútbol se celebra durante el invierno. Es lógico, imagínense todo lo que habría que invertir para climatizar esos estadios en pleno verano cuando es totalmente insoportable. Observen cómo aquí están preparando estas paradas de autobús. Estas paradas no se pueden utilizar ahora mismo. Bueno, vamos a probar. Son como aquellas que ya miramos. Yo creo que esto está cerrado. Efectivamente, esto está cerrado. Y fíjense que tiene allí el letrerito de Qatar World Cup. No, me imagino que aquí tienen los horarios, book a taxi, plan your trip. Todo súper bonito, súper bien, súper moderno, pero no está en funcionamiento. Ahora les hemos traído a la Biblioteca Nacional. Hay además aquí una exposición de todos los estadios, está súper. Y me encanta el hecho de que esté en braille. No solamente eso, sino que el estadio, la forma del estadio está en braille, los caminos están en braille. O sea, todo lo puedes tocar, lo puedes sentir, lo puedes imaginar, ¿no? Puedes ver toda la forma del estadio. Está súper bien, súper bien. Este es el otro. Miren cómo tiene la torre. Y aquí... Oye, este pedacito se salió. ¿A dónde va? Ah, no, parece que es un extra que se ha ido aquí. Al hotel. Chicos, ¿qué les ha parecido esto aquí en Qatar?
contar? Bueno, la verdad, yo me he sentido segura, no sentí pues nada diferente por ser mujer, ni inseguridad en general por delincuencia. Opino igual, creo que es un país muy, muy seguro. Bueno, campeones, no olviden tampoco suscribirse a este canal, darle like y activar la campanita, porque nos ayuda a todos a continuar haciendo trabajos como este. Tampoco olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. La mía es @lavidadm. La mía, Gabriel Herrera _. No olviden la barra baja, perdón, Angie. Y la mía, Angeliana acá. No, es que siempre me dicen, no, lo de la barra baja, la barra... Porque María Emily tiene el mismo problema. Así. Claro, y es María Emily barra baja. Por eso María siempre Emily. lo destacamos. Sí, sí. Por eso decimos, María Emily barra baja, no. Gabriel Herrera barra baja, no. María Emily barra baja. Gabriel Herrera barra baja. Todas sus cuentas de YouTube y de Instagram se las voy a dejar aquí en la descripción. No olviden ir a chequear todos los videos que estos chicos están haciendo porque es una cosa increíble, como siempre. Los que ya lo siguen ya lo saben. Y bueno, pues nos vemos muy pronto. Claro que sí. Hasta otro Bye. próximo viaje y aventura. Chao.